Buenas noches para todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Eh, ¿Cuál es un poco la idea, verdad, la dinámica de la clase, si se quiere, la masterclass de hoy? Es un poco, verdad, sería como una demo de lo que sería el curso que estamos lanzando, Mento y Data Intelligence, ¿sí? Y un poco justamente para copiar, para mostrar esa dinámica, es que la idea es que vamos a hacer el pronóstico, mejor dicho, comparar modelos de pronóstico para lo que es el forecast del precio de la soja, que es el producto de exportación más relevante de Paraguay, si no el más importante, es de los más importantes. Y la idea es mostrar, dar una breve introducción teórica de los modelos que vamos a utilizar y después ir al código, ¿sí? Bien, paso entonces a compartirles pantalla. Segundo. Y, perdón, ahí está. Perfecto. Bueno, ahí les he compartido. Me imagino que están viendo el PDF, ¿no? Sí, se ve súper bien. Gracias. Bueno, paso a mostrarles, a compartirles pantalla completa. Bien, entonces, como decíamos, la idea es justamente hacer un repaso breve de los modelos que vamos a ver, ¿verdad? De los modelos que vamos a aplicar para la predicción del precio de la soja. Vamos a hacer un breve repaso teórico de estos modelos y después vamos a ir en concreto al código de Python para la implementación. Eh, digamos, lo bueno de hoy en día con la IA generativa, ustedes seguramente la gente que ya está trabajando en ciencia de datos, o incluso no hace falta, o sea, la gente en general, eh, hemos visto que para la implementación incluso muchas veces alcanza con un prompt que ya genera el código, ¿verdad? O sea que se ha facilitado mucho la implementación de los modelos. Por eso creo que siempre es importante, ¿verdad? La parte teórica, o sea, entender básicamente qué hay por detrás de los modelos que aplicamos, porque ahora en la aplicación se nos ha facilitado justamente a partir de la IA generativa. Incluso antes de lo que es ChatGPT, Google Gemini, etcétera, a partir de la introducción de distintos paquetes terminaba siendo unas pocas líneas de código, ¿no? O sea que tampoco es que antes de la IA generativa era tan complicado. Por eso siempre me parece relevante repasar lo teórico. Bien, vamos a repasar entonces tres modelos. Uno, y por eso de ahí el título de esta masterclass, modelos clásicos versus modelos de Machine Learning. Uno, el modelo más clásico de todos, que es el ARIMA, un modelo típico clásico de lo que es la econometría. Como les comentaba ahí Jorge, yo en realidad yo soy economista, o sea que yo vengo de la parte de econometría, a partir justamente de los tiempos modernos, bueno, uno dice que es científico de datos, yo vengo, o sea, si bien vengo de econometría, bueno, ya le digo mismo científico de datos, porque básicamente al aplicarlo justamente a la parte de negocios, uno pasa a hacer eso. Y el modelo ARIMA es un modelo que ya tiene décadas de uso, y es muy utilizado en el pronóstico de series macro, ¿verdad? Y series financieras también. Y luego vamos a ver un modelo típico de Machine Learning o aprendizaje automático, que es el Random Forest, y vamos a terminar con lo que es dentro, o sea, los modelos de redes neuronales es lo que se denomina aprendizaje profundo Deep Learning, que justamente es un subconjunto dentro de lo que es el Machine Learning. ¿Okay? Bien, arrancamos entonces con ARIMA. ¿Por qué se llama ARIMA? Son las siglas de Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil, ¿sí? Es un modelo clásico, modelo estándar, dentro de lo que es las series temporales. Es un modelo lineal, ¿sí? Donde se utilizan términos autorregresivos, o sea, rezagos de la propia variable que se pretende pronosticar. En este caso, rezagos del precio de la soja. Estamos hablando de, por ejemplo, bueno, después vamos a ver cómo sale el retorno, pero para predecir el precio de la soja hoy, utilizamos los precios de la soja en los últimos 10 días, ¿verdad? Esos son los rezagos de la variable. Y términos de media móvil que constituirían, digamos, los errores del pronóstico del modelo, ¿verdad? O sea, se utiliza una combinación lineal de esos términos, ¿verdad? De los términos autorregresivos y de media móvil para hacer la predicción. Y el término integrado se refiere a que potencialmente la serie temporal es no estacionaria. ¿A qué se refiere que una serie sea no estacionaria? Una serie es estacionaria básicamente si su media y autocovarianza, si se quieren, si media y autocovarianza no se modifica con el tiempo, ¿verdad?
¿Qué implica esto? Que sigamos los momentos que estamos más acostumbrados a considerar, que son la media y la varianza, no se modifican a medida que cambia el tiempo, o sea, si nos vamos para atrás o hacia adelante. Si una serie es no estacionaria, la media y la varianza se modifican en el tiempo, entonces obviamente no tiene mucho sentido el pronóstico, ¿verdad? Porque o sea, lo que estamos modelando es la media de una variable, tratamos de pronosticar, ¿verdad? La media condicional, ¿qué sentido tendría si esa media se va modificando con el tiempo? Entonces, justamente la idea de los modelos ARIMA es, ¿verdad? O sea, como estamos, digamos, como aparece aquí el término integrado, es, eh, además de los términos autorregresivos de media móvil, generar que esta serie sea estacionaria, ¿sí? Entonces, como decíamos, algo crucial para el serie de tiempo es que la variable objetivo sea estacionaria, ¿verdad? Y sobre todo para los modelos lineales, porque para los modelos no lineales, como el random forest y redes neuronales, obviamente que hay un problema de pronóstico porque se está pronosticando una variable que su varianza crece con el tiempo, o sea, básicamente su varianza se incrementa con el tiempo y su media también se modifica con el tiempo, lo cual no tendría mucho sentido. Pero para la estimación no hay problema. En el caso del modelo lineal, a su vez hay un problema con la estimación, o sea, los coeficientes no son confiables, los coeficientes que se estiman si la serie es no estacionaria. Por eso es fundamental para una serie de tiempo, sobre todo para el caso lineal, que la serie sea estacionaria, ¿sí? Eh, ¿Cómo se logra la estacionariedad de una serie temporal? Bueno, una de las maneras es diferenciando la serie. ¿A qué se refiere diferenciar? Básicamente, como tenemos aquí, lo estamos viendo aquí en la diapositiva, es restarle, ¿verdad? Es tomar la primera diferencia, que es restarle a cada valor t el valor pasado, ¿verdad? T menos 1. De lo mismo a t menos 1, o sea, el valor, por ejemplo, el retorno al día previo, si tenemos una serie diaria, se le resta el retorno en t menos 2 y así sucesivamente. Para que una serie sea eh, estacionaria, ¿verdad? Va a depender del orden de integración. Hay algunas series en general que son integradas de orden 2, o sea que hay que diferenciarlas dos veces para que sean estacionarias. En general, la gran mayoría de las series temporales es lo que se denomina integradas de orden 1. O sea, una vez que se toma la primera diferencia, ya pasan a ser estacionarias, ¿sí? Eh, bien. Y de hecho, lo vamos a ver, no me quiero adelantar a cuando vayamos al código, justamente lo que vamos a aplicar es el forecasting sobre el retorno de la soja, no sobre el precio, porque el retorno es justamente la primera diferencia. Como se calcula un retorno, tomamos el precio de cierre de hoy, le restamos el precio de cierre de ayer y lo dividimos por el precio de cierre de ayer, es el retorno diario, ¿sí? Entonces estamos tomando implícitamente la primera diferencia de calcular el retorno. Bueno, una vez que hacemos esa diferenciación, ¿verdad? Hagamos de cuenta que la serie es integrada de orden 1, tenemos una serie estacionaria y se puede representar con un modelo ARMA, ¿verdad? ARMA, al eliminarla ahí, estamos hablando de un modelo que es autorregresivo de media móvil. Básicamente, MA es media móvil en inglés, ¿verdad? Moving Average. Y vemos que aquí tenemos entonces que estamos modelando esta serie de tiempo en forma lineal, depende en forma lineal de los términos autorregresivos y de media móvil, ¿verdad? Bien. Obviamente que este modelo básico eh, eh, se puede expandir a partir de incorporar variables exógenas. Por ejemplo, si aquí tenemos, como decíamos, el retorno, el precio retorno de la soja, en lugar de utilizar solo los rezagos del precio de la soja y los términos media móvil, incorporamos, por ejemplo, variables exógenas como, no sé, el nivel de producción o sea, el nivel de producción de los últimos años, etcétera. Podemos agregar variables exógenas digamos, para expandir este modelo, y ese modelo se denomina ARMAX, ¿verdad? Porque estamos diciendo que es autorregresivo de media móvil con variables exógenas. Bueno, obviamente que el hecho que el modelo sea lineal tiene sus ventajas y desventajas. La principal ventaja es la interpretabilidad, porque obviamente los coeficientes son fácilmente interpretables, lo que nos dicen es cuánto se modifica la variable dependiente, por ejemplo, el retorno de la soja, ante cambios en alguno de los rezagos, ¿verdad? Eso tiene una interpretación directa. El problema es que muchas veces, ¿verdad? Estamos modelando una serie que es no lineal, que es altamente no lineal, ¿sí? Y en ese caso, al ser no lineal, obviamente que el pronóstico va a ser poco preciso, ¿sí? Entonces, siempre tiene sus ventajas y desventajas. Y esto sucede en general, seguramente habrán escuchado el concepto de caja negra, ¿verdad? Las redes neuronales son modelos muy complejos, no me quiero adelantar lo que vamos a ver después. Implica transformaciones no lineales sucesivas, ¿verdad? De los inputs.
pero también hay un problema de interpretabilidad porque o sea, digamos, no tenemos una dimensión de cuánto impacta cada predictor sobre la variable objetivo, ¿sí? Y en cambio esa forma, digamos, ese impacto de cada predictor lo podemos ver en forma directa con el modelo lineal. Y de hecho, para la gente que trabaja en finanzas, perdón por acá un pequeño desvío del tema principal, muchas veces prefieren usar, por ejemplo, los modelos de regresión logística para el tema de lo que es credit scoring, porque tienen una interpretación directa, ¿verdad?, del impacto de cada variable sobre lo que es el score crediticio de un potencial prestatario. Bueno, este es un modelo típico de Machine Learning o aprendizaje automático, que es el Random Forest, ¿sí? Que se denomina modelo ensemble o combinación, porque es básicamente una combinación, la predicción de este modelo es una combinación de pronósticos de modelos individuales, ¿sí? En general, los modelos individuales que componen esta combinación de este ensemble, este modelo ensemble que es Random Forest, son modelos de tipo árbol, ¿sí? Que si estamos hablando de una variable objetivo de tipo cualitativa o categórica, es un árbol de decisión. Y si tenemos el caso de una variable objetivo, que es cuantitativa o numérica, como en este caso el retorno de las hojas, estamos hablando de un árbol de regresión, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué hace este modelo Ensemble Random Forest? Combina las predicciones de cientos o miles de árboles de regresión individuales y en base a cierto criterio de agregación, ¿verdad? Toma una decisión respecto al pronóstico de la variable objetiva. Bien. En general, ese método de agregación, la mayoría de las veces, es la media de las predicciones de los árboles, ¿sí? Entonces, si quieren gráficamente, lo tenemos aquí. Como vemos, se construyen un cierto número de árboles de regresión. Aquí en este ejemplo gráfico, este ejemplo visual que estamos viendo es 600, pero no necesariamente tiene que ser ese número. Y a partir de la predicción de cada árbol individual, se toma el promedio de todas las predicciones y esa es la predicción del random forest, ¿verdad? Aquí estamos en el contexto de un modelo de regresión, ¿verdad? Con variable objetivo dependiente que es cuantitativa. Si la variable objetivo fuera cualitativa, obviamente que la regla de agregación será distinta, lo que se aplica es lo que se denomina el majority voting, ¿verdad? Pero bueno, no quiero entrar en eso. ¿Cómo se construye cada árbol? Obviamente todo esto, como les decía, es un anticipo de lo que vamos a ver en el curso, porque vamos a repasar la parte teórica y también vamos a ir a la parte de código. Cada árbol de regresión se construye con lo que se denomina un enfoque top-down o de arriba hacia abajo como diagrama de flujo. Por eso también muchas veces los modelos de árbol, si bien que son los que componen estos modelos de ensemble, a veces también son útiles porque justamente son no lineales y permiten una interpretabilidad, ¿verdad? Porque las variables más relevantes están al principio, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en estos árboles de regresión? Se hace una partición binaria del espacio muestral. Entonces, por ejemplo, a partir de un predictor, si vamos al caso de la soja, por ejemplo, podemos tomar el retorno del lag, no sé, del periodo T-3, ¿verdad? Se divide ese espacio muestral ¿verdad? En los periodos en que el retorno de la soja es mayor a cierto valor y es menor a cierto valor en el lag T-3, ¿verdad? Y ahí se está particionando el espacio muestral. ¿Okay? Esas particiones se hacen de forma sucesiva, desde arriba hacia abajo, hasta que se llega a un nodo terminal, ¿sí? Y la predicción en el nodo terminal son las observaciones que corresponden a esa región. Por ejemplo, si aquí, en este árbol, por ejemplo, en esta región, quedan un total de 6 observaciones del retorno de las hojas, se toma la media, ¿verdad? De esas 6 observaciones que están en este nodo terminal, y esa es la predicción de este modelo de árbol. ¿Okay? Bien, y, perdón por ser reiterativo, ¿verdad? En el caso del Random Forest, a partir de la predicción individual de cada árbol que lo compone, se toma la agregación, que en este caso es el promedio de todas las predicciones, y esa es la predicción justamente de este modelo. Bueno, entonces se hacen particiones binarias sucesivas, ¿verdad? En lo que es el espacio de regresores, y hay una particularidad dentro de lo que es el Random Forest, es que para reducir la varianza en la predicción, término que vamos a aclarar, o sea, para mejorar, si se quiere, para reducir el error de predicción,
en cada nodo de decisión de cada uno de los árboles individuales, en lugar de elegir todos los predictores, ¿verdad? Se toma una muestra al azar de, por ejemplo, la mitad de los predictores, va a depender, esto justamente son cosas que se pueden, les podemos ver lo que se llaman los hiperparámetros, ¿sí? De repente se toma un subconjunto al azar de los predictores y a partir de eso es que se elige el predictor a partir del cual se hace la partición binaria. ¿Y el objetivo de eso qué es? Construir árboles que no estén correlacionados entre sí, porque siempre el promedio, ¿verdad?, de predicciones de modelos que no están correlacionados va a ser más preciso que el promedio de modelos que tienen una muy alta correlación. ¿Okay? Y este es el primer modelo que, como vemos, ya este es un modelo no lineal, ¿sí? O sea, vimos el modelo más clásico, que es el ARIMA, que es el modelo lineal. Aquí vimos un modelo de tipo Random Forest, que es un modelo no lineal, ¿sí? ¿Verdad? O sea, que es sobre todo útil cuando hay una relación no lineal entre las variables. Y aquí tenemos otro modelo que, bueno, seguramente ustedes ya lo conocen, o al menos lo han escuchado hablar, que ha entrado en, ¿verdad? O sea, que es muy popular porque, bueno, básicamente sobre modelos de redes neuronales que se basan eh, todos los modelos que ya Te perdimos el conocemos. audio, Samuel. Ah, ¿no, no me están escuchando? Un ¿Alguien más poquito. no le ¿Me escucha, escuchan ahora? Samuel? ¿Alguien? Yo escucho perfecto. Súper Ahí bien, te Gaby. escuchamos de vuelta. Ah, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que, Sí, sí, creo que no se cortó luego en ningún momento. no se Ah, o sea cortó. que anduvimos bien, me escucharon todo Sí, sí, perfecto. sí, súper bien, Samuel. Ok. Sí, gracias por... Antes de continuar, no, por favor, antes de continuar con esto, veo si. Ah, no, pensé que había preguntas, pero me dicen que se escuchaba. Bueno, me quedo tranquilo. ¿En qué estaba? En tema de redes neuronales. Eh, Les decía, bueno, que son la base digamos, de muchos de los modelos de eh, lo que para el procesamiento del lenguaje natural, ¿verdad? O sea, para el análisis de texto, el análisis de imágenes, etcétera, que es lo más relevante, están basados justamente en arquitecturas de redes neuronales. ¿Sí? Son modelos altamente no lineales y se componen en dos estructuras fundamentales, que son las capas o layers, y las neuronas o perceptros, que son los elementos que están en cada capa. ¿Sí? Bien, en cada una de las capas hay un conjunto de neuronas o perceptros que, dependiendo del tipo de capa que es, realizan distintas tareas, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es la estructura más básica, que es la que se denomina de tipo feed forward, ¿verdad? O si se quiere MLP, Multilayer Perceptron, o sea, múltiples capas de perceptrons. Acá fíjense la capa de input, básicamente lo que hace cada neurona perceptron es, digamos, lo que sería es tomar las características de los predictores e introducirlas, o mejor dicho, sí, o sea, tomar el valor de cada uno de los predictores e introducirlas dentro del modelo, ¿verdad? Y aquí las sucesivas capas de una red neuronal lo que se hace son transformaciones no lineales de esta información. Entonces aquí de repente tenemos una transformación no lineal de los predictores originales. En la segunda capa oculta, hidden layer, se hace una transformación no lineal del output de los perceptros de la primera capa, y así sucesivamente. ¿Okay? Hasta que se llega al output layer, donde básicamente los perceptrons, ¿sí? Eh, realizan predicciones, ¿sí? O se realiza una predicción de la variable objetivo a partir justamente de procesar el output de la última hidden layer. Bien, obviamente estamos hablando de sucesivas transformaciones no lineales, lo que indica que este modelo permite aprender justamente representaciones complejas de los datos, ¿sí? Que en el contexto de serie de tiempo implica, por ejemplo, tratar de justamente representar las dependencias temporales, o sea, las dependencias a lo largo del tiempo de las distintas variables, ¿sí? De una serie en particular. Cada perceptron, cada neurona, ¿verdad?, hace dos operaciones. Por un lado, una transformación afín de los outputs de la layer previa, y por el otro, la aplicación de una función de activación no lineal. O sea que, por ejemplo, aquí la segunda capa oculta hace una transformación afín, ¿sí? Una transformación lineal, donde básicamente lo que está haciendo es ponderar el output o lo producido por los perceptros de la capa previa, que sería una forma de ponderar la información, ¿verdad?, que recibe de las neuronas o perceptros de la capa previa, y le suma lo que se denomina un término de bias o C. Y sobre eso se aplica una función de activación, ¿verdad? O sea, cada una de estas neuronas hace esa transformación afín y aplica una función de activación,
¿verdad? Sobre esa transformación afín que genera un output, que es básicamente el output de cada una de estos perceptrons de esta capa oculta, que es a su vez lo que alimenta la siguiente, o sirve como input para cada uno de los perceptrons de la siguiente hidden layer. Bien. La función de activación más frecuente hoy en día es la ReLU, ¿sí? ReLU por Rectified Linear Unit. Vamos a ver bien qué significa eso durante el curso. Y en menor medida lo que es la sigmoide y la tangente hiperbólica. Y como dijimos, como son sucesivas transformaciones no lineales, esto permite justamente a este modelo extraer características complejas de los datos. Bueno, como les mostré, sería como el modelo más básico de redes neuronales, que es el modelo denominado Multilayer Perceptron o Feed Forward, ¿verdad? Sería como el modelo canónico, por decirlo de alguna manera. Pero hay arquitecturas que construyen sobre estas arquitecturas específicas, ¿verdad? Para ciertos tipos de datos. Por ejemplo, para los datos secuenciales, como es el caso de una serie de tiempo, un dato secuencial, ¿verdad? Que es una secuencia de valores a lo largo del tiempo. Hay una arquitectura específica que es la más apta para procesar este tipo de datos, que son las redes neuronales recurrentes, ¿sí? En estas redes neuronales recurrentes lo que tenemos, ¿verdad? Es un conjunto, por ejemplo, aquí lo que tenemos es una única capa oculta, pero tenemos un vector de estados, ¿verdad? Que corresponde a los distintos momentos de la secuencia, que toma como input, ¿verdad? El output del vector de estados previos y también toma como input el correspondiente elemento de la secuencia. Entonces, por ejemplo, y lo vamos a ver en el ejemplo de código, nosotros tenemos eh, una, eh, una secuencia de 100 datos, o 100 rezagos, ¿verdad? Del retorno de la soja para predecir el siguiente. Entonces, por ejemplo, en el elemento 50 de la secuencia, el vector de estados, ¿verdad? Aquí tenemos un conjunto de perceptrons, aquí podrían ser, por ejemplo, 10, 20, 30 perceptrons, está recibiendo el output del vector de estados previo, ¿sí? Y a su vez recibe información del correspondiente elemento de la secuencia, que sería, por ejemplo, el elemento o el lag 40, ¿verdad? Entonces, por eso justamente es apto este tipo de arquitectura para los tipos de datos secuenciales, ¿verdad? Porque va incorporando información de los distintos momentos de la secuencia, en lugar de incorporar toda la información al inicio. ¿Sí? El único que sería, o un contrapunto de este tipo de arquitectura de red neuronal recurrente, es que justamente no permite capturar dependencias temporales de largo plazo, porque al aplicar sucesivas transformaciones no lineales, si tenemos una estructura de datos secuencial con muchos rezagos, ¿verdad? La información de los primeros elementos de la secuencia se pierde, ¿verdad? Porque se hacen sucesivas transformaciones no lineales. Entonces hay una variante de las redes neuronales recurrentes, que es de las más utilizadas en lo que es serie de tiempo, que son las LSTM o Long Short Term Memory, donde básicamente a este modelo, si se quiere, canónico de red recurrente, se le agrega lo que es una celda de estado, que funciona como una memoria de largo plazo, ¿verdad? El modelo, donde, ¿verdad? Esto sería una celda de estado, ¿verdad? Que básicamente existe para cada momento del tiempo, si se quiere, para cada elemento de la secuencia, donde a medida que se incorpora la información de los vectores de estado previo, ¿verdad? De las hidden units previos, de los vectores de estado previo, y la nueva información del input, se descarta cierta información previa y se incorpora esta nueva información y se tiene un nuevo estado de la memoria de largo plazo de la arquitectura, ¿verdad? Entonces, a partir de la introducción de esta celda de estado, entre lo que es el modelo LSTM, ¿verdad? Que es una variante de las redes recurrentes, se permite conservar la información más relevante, ¿verdad? De los elementos más alejados de la secuencia temporal, y eso soluciona, ¿verdad? Que decíamos, si se quiere, shortcoming, o este problema que tienen las redes recurrentes tradicionales, de que, ¿verdad? Que solo tienen memoria de corto plazo, ¿verdad? O sea que la información que tienen los primeros elementos de la secuencia se pierde a medida que avanzamos, ¿verdad? En el procesamiento dentro de lo que es la hidden layer. ¿Okay? Así que bueno, eso es una revisión bastante breve, obviamente, de los tres modelos.
que ahora vamos a ver la aplicación en código, ¿sí? De los tres modelos. Así que vamos a eso. Paso a... Me avisan si están viendo. Sí, sí, lo vemos. Lo Súper bien vemos. se ve. ¿Les quieren que haga un poquito de zoom? Ahí está mejor. Sí, yo súper. Sí se ve Excelente, genial, gracias. excelente. Bueno, la idea entonces, esto que hemos repasado en forma breve, lo teórico, es que lo apliquemos en código, ¿sí? Justamente lo que les decía, siempre es bueno ver lo teórico, porque van a ver que la aplicación en código es bastante directa, ¿verdad? En unas pocas líneas de código tenemos la aplicación de estos modelos de pronóstico. Bueno, como les decía, vamos a hacer un pronóstico de el precio de la soja y en particular lo que son los futuros de soja. Y para eso vamos a usar la API de Yahoo Finance, ¿verdad? Yahoo Finance es básicamente el sitio web de Yahoo que tiene toda la información financiera de los mercados de Estados Unidos, ¿sí? Tanto del NYSE, o sea, del mercado de Nueva York, como del Nasdaq, como también de muchos de los instrumentos futuros. Y en este caso, justamente vamos a importar lo que es el contrato futuro, el más relevante, que pues, tiene esta sigla bursátil, que es básicamente eh, el contrato ahora a noviembre. Si no me equivoco, es el contrato de futuro 3 meses, ¿sí? Que es de los más relevantes. Bueno, y vamos a tomar como fecha de inicio el 1 de enero de 2011 y como fecha de final el 1 de enero de 2022 tenemos 11 años de datos. Fíjense que otro de los paquetes que importamos es NumPy y Pandas. NumPy es el paquete para hacer operaciones numéricas y Pandas es el paquete para hacer, básicamente, para todo lo que es data análisis de datos. Importamos el módulo Keras, que esto es para construir la red neuronal. Es un módulo que se usa, básicamente es la forma más sencilla de construir modelos de redes neuronales. Hay otra librería muy utilizada que es PyTorch, donde es más complejo a lo mejor armar los modelos, pero da más flexibilidad. Utilizamos Matplotlib, que es básicamente la librería para hacer gráficos o charts. Aquí, dentro de lo que es scikit-learn, que es una librería muy, muy famosa, muy utilizada para Python, que es sobre todo para enfocada en Machine Learning, donde vamos a utilizar ya el modelo predeterminado de Random Forest, y también lo vamos a usar vamos a ver después, para aplicar lo que es el Standard Scaler a los datos. O sea, vamos a rescalar los datos, para el caso de la red neuronal, y vamos a calcular también, o sea, usamos también lo que es scikit-learn para utilizar la métrica, que es el error cuadrático medio, que es la forma de medir la precisión de los modelos. Stats Models importamos para correr justamente el modelo ARIMA y el modelo de Dickey-Fuller, y bueno, este en realidad quedó, digamos, quedó de parte mobiliario, pero no usamos este pack. Así que este en realidad lo podría borrar. Bueno, importamos entonces aquí, como verán, la información, ¿verdad? De Yahoo Finance. Como verán, lo introducimos aquí, fíjense, introducimos el símbolo, fecha inicial, fecha final, y tenemos aquí todos los datos. Tenemos entonces el precio de cierre, el del día, el precio más alto, el precio más bajo, el volumen, perdón, no, el precio de apertura, perdón, y el volumen negociado. Básicamente nos quedamos con el precio de cierre. Si ustedes usan esto para una acción, por ejemplo la acción de Apple, van a tener una columna adicional que es el precio ajustado o adjusted close, porque básicamente ajustan el precio por dividendos y por lo que se llama stock splits, ¿verdad? Que muchas veces, por ejemplo, una acción que ya está cotizando a 5.000, la dividen en 3 acciones, ¿verdad? O 4 acciones de 1.250, justamente ¿verdad? Para facilitar la negociación de la acción. Bueno, pero en este caso usamos el precio de cierre del contrato de futuros de soja. Bueno, primero hacemos una visualización rápida de la serie. Ven que estamos usando la librería Matplotlib, una librería muy, muy conocida. Ya un poco en desuso, porque la mayoría de la gente prefiere usar otra librería que se llama, no en desuso,
para la gente que le gustan los gráficos más interactivos, usa mucho lo que es la librería Plotly, ¿verdad? Pero el Matplotlib, al igual que Seaborn, son librerías que permiten hacer gráficos sencillos en forma muy fácil. Entonces aquí fíjense que tenemos el precio de la soja, ¿verdad? De 2011 hasta 2022. Recuerden que algo que mencioné en la parte teórica, que es muy relevante, es que la serie necesita ser estacionaria, ¿sí? O sea que media y varianza no cambien con el tiempo. Vamos a ver qué pasa con esta serie, ¿sí? No parece ser estacionaria. Y corremos entonces lo que es el test de Key-Figure. Fíjense que habíamos importado, eso es lo bueno, otra cosa interesante de Python, que seguramente hay mucha gente que está acostumbrada a trabajar o que ha trabajado, mejor dicho, en Stata y Nebius, sobre todo la gente que viene de la parte de economía, ¿no? A lo mejor no tanto la gente que viene de la parte más de finanzas o de contador. Bueno, todas la verdad, lo que son las funcionalidades de Stata se pueden aplicar en Python. Aquí ven que hemos importado lo que es el test de Key-Fuller, que es el test más utilizado para corroborar estacionariedad. Y fíjense que cuando lo corremos, para distintas posibilidades, o sea, sin constante, o sea, esto sería lo que un random walk puro, ¿verdad? Con constante y con tendencia, vemos que el p-valor o sea, no rechaza la hipótesis nula es que la serie no estaciona. O sea, ¿ok? Entonces estamos diciendo que la media y la varianza de esta serie se modifican con el tiempo. Obviamente que entonces necesitamos hacer la estacionaria para poder hacer el pronóstico, y es por eso que tomamos, ¿verdad?, el retorno, ¿sí? Entonces, básicamente, o sea, tomamos el retorno de la serie. Fíjense que aquí nos quedamos entonces con los precios de cierre, con esta línea de código, y aquí calculamos los retornos. Fíjense que hay un método, lo transformamos en un data, o sea, acá lo que estamos haciendo es transformar esta serie, ¿verdad?, en lo que se denomina un data frame, es un elemento de pandas. No sé si alguien tiene una pregunta. Ah, perdón. Y sobre eso aplicamos, perdón, lo que se llama el método percentage change, que básicamente lo que hace es calcular el cambio porcentual, que es el retorno, como dijimos. El precio de cierre de la soja de hoy, menos el precio de cierre de la soja del día de ayer, dividido el precio del día de ayer, eso es básicamente el retorno. Y obviamente es que aquí aplico el método DropNA, porque como se sabe, al tomar la primera diferencia, no perdemos un dato, ¿verdad? Que es el dato inicial. Porque si calculamos la primera diferencia, ¿verdad? Sería el primer retorno es precio de cierre del día 2 menos el precio de cierre del día 1 sobre el precio de cierre del día 1, que sería, en este caso, el 3 de enero, ¿verdad? O sea que perdemos un dato y por eso por eso pongo esto de drop NA, porque es básicamente eliminar el dato falta. ¿Sí? Bueno, tenemos los retornos. De por sí, fíjense que la media de los retornos de soja es muy cercana a cero, la media diaria, lo cual tiene sentido, ¿verdad? En general, a diferencia de las acciones, los commodities no tienden a tener o sea, un retorno positivo o negativo a lo largo del tiempo, menos el retorno diario. Obviamente que esto depende del periodo. Acá tomamos un periodo bastante largo, si tomamos un periodo más corto, eso cambia. Fíjense que aquí tenemos ya el gráfico de los retornos. Ya esto nos está sugiriendo algo, ¿verdad? La media está cerca de cero. Fíjense que no parece alejarse mucho de la media, esta serie. O sea, que da la sensación que es estacionaria. Pero, de nuevo, lo visual nunca es, lo artesanal visual nunca es seguro. Vamos a aplicar el test, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos el test de Dickey-Fuller a esta serie de retornos, lo que tenemos que, fíjense, se rechaza la hipótesis nula de no estacionariedad, entonces tenemos que el retorno de estación. Y vamos a usar entonces el retorno de la soja para hacer el pronóstico. Bueno, para poder comparar los distintos modelos, usamos una parte de los datos para entrenar el modelo y otra parte para pronosticar, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, dividimos en conjunto de entrenamiento, vamos a usar el 80% de los datos para entrenar el modelo ARMA, vamos a entrenar el modelo más clásico ARMA, que es el 2.2, o sea, vamos a tener 2 términos autorregresivos y 2 términos de media móvil, y vamos a usar los últimos 554 datos, o sea, el último 20% de los datos para pronosticar, ¿sí? Recuerden que hemos importado el modelo ARIMA de Stats Models, ¿sí? Es otra librería muy, muy conocida dentro de lo que es Python. Y fíjense que es muy simple, o sea, instanciamos el modelo, le aclaramos cuál es la fuente de datos, que es train, el dato de entrenamiento, y fíjense qué orden, le aclaramos que es una ARIMA, o sea, una ARIMA 202, que es básicamente una ARMA 2.2, porque el orden de integración es 0.
el orden de integración es 0, la variable estacional. Hacemos el fit del modelo, que es básicamente el entrenamiento del modelo, y vemos el resumen los A, ¿verdad? Y es lo que tenemos acá. Entonces vemos aquí, el primer término autorregresivo es negativo, el segundo es positivo, el primer término de media móvil positivo, segundo negativo. ¿Okay? Y tenemos que, bueno, en particular hay dos de los términos que parecen no ser significativos. Pero lo mismo los utilizamos para el pronóstico. Una vez estimado el modelo, vamos al pronóstico en estos 554 datos, ¿verdad? Que son los 554 datos del conjunto de testeo o de prueba. Entonces lo que hacemos acá, porque hay dos formas, la que ya viene incorporada a Stats Models, es una en la cual uno aplica el método Predict, y para predecir el modelo utiliza las propias predicciones del modelo. Acá, como tenemos los valores de los retornos en este conjunto de testeo, lo que hacemos es la predicción de un día hacia adelante. ¿Okay? Entonces, tomamos, por ejemplo, para el primer dato, estos 554, y tenemos un modelo ARIMA 2.2, ¿verdad? Tomamos los últimos dos rezagos, los últimos dos términos de media móvil, y estimamos el siguiente valor, ¿verdad? Bien. Para el segundo elemento ya tenemos un rezago, que es el primer elemento de este conjunto de testeo, y el segundo rezago, que es el último elemento del conjunto de entrenamiento, y tenemos dos términos de media móvil, que es el error de pronóstico para el primer elemento del conjunto de testeo, más el error de pronóstico para el último elemento del conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Y así hacemos todos los pronósticos un paso hacia adelante y lo hacemos para los 554 días de retornos de para los 554 días de retorno que tenemos para el conjunto de prueba del retorno de la soja. Esto no lo acabé explícitamente, pido disculpas, pero son justamente, estos son precios diarios, ¿verdad? De lo que es la soja, y obviamente estamos calculando el retorno diario cuando calculamos aquí el retorno. Bien. Bien, haciendo entonces ese cálculo de retornos, después terminamos calculando lo que es el error cuadrático medio. ¿Qué es el error cuadrático medio? Es una forma de medir el error de pronóstico de este modelo, el error acumulado, ¿verdad? Para los 554 datos de conjunto de prueba, que nos da 0,92. ¿Okay? Y si hacemos aquí hacemos un gráfico, un plot de la data, básicamente tenemos conjunto de entrenamiento en azul, conjunto de testeo en naranja, y las predicciones son esta línea verde que tenemos. Vemos que el modelo ARMA hace predicciones en general muy cercanas a la media, ¿verdad? Que la media es muy cercana a 0, o sea que en general hace predicciones que son bastante cercanas a la media. Vemos que, como toda serie financiera, hay periodos de muy alta volatilidad donde el retorno diverge mucho de la media. ¿Okay? Bien. Vamos ahora al modelo de red neuronal, la red LSTE. ¿Okay? Fíjense, esto es en general una práctica estándar cuando se corre estos modelos de redes neuronales, es básicamente aplicar lo que es el Standard Scaler, ¿verdad? Se estandarizan los datos. ¿Qué es el Standard Scaler? A los retornos lo que estamos haciendo es, a cada retorno, restarle la media y dividirlo por la desviación estándar. ¿Okay? Entonces estamos rescalando, ¿verdad? Estamos estandarizando los datos. Es una práctica estándar que en general tiende a mejorar, ¿verdad? El poder de pronóstico de los modelos de redes neuronales. Bueno, acá hay algo que es importante. Recordemos que esto es básicamente un modelo secuencial. ¿Qué hace esta red neuronal, esta red LSTM? Toma cierta cantidad de lags, ¿verdad? Para estimar el retorno del día siguiente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es construir, ¿verdad? Las secuencias de inputs, o sea, porque vamos a necesitar, por ejemplo, si decimos queremos un modelo que utilice 100 rezagos de retorno, entonces va a tomar 100 valores de retorno y para predecir el retorno del día siguiente. ¿Okay? Y así es como construimos, aquí lo tenemos, los datasets, ¿verdad? Entonces aquí lo que decimos es, fíjense, aquí X, que es básicamente el input, y va a tomar los datos desde cierto periodo, más los time steps, por ejemplo, si es un valor de 100, estamos tomando 100 rezagos de periodo, y ¿qué va a ser Y? Va a ser básicamente el retorno que corresponde al día siguiente. ¿Okay?
Entonces aquí, ¿verdad? Aquí definimos la función, esto es así, de esta forma se define una función en Python, que de hecho vamos a ver dentro de lo que es el curso algunas cuestiones básicas del lenguaje de programación Python, que es, por ejemplo, como es este caso, cómo se genera una función. Fíjense que como inputs tiene los datos, o sea, la data, el conjunto de datos, y el timesteps, que es básicamente timesteps, o sea, el conjunto de, o mejor dicho, la cantidad de lags que vamos a considerar. Para esta render neural vamos a considerar 100 lags, o sea, vamos a usar 100 rezagos de retorno, ¿verdad? O sea, 100 días para predecir el día 101. Bien. Entonces aquí, fíjense, eso es lo que estamos haciendo. Generamos, ¿verdad? Las secuencias de inputs y con el correspondiente output. Y para que vean cómo es esto, fíjense aquí, por ejemplo, el primer valor de la secuencia de inputs, aquí en otra particularidad que tiene Python, que aquí el primer elemento es el elemento 0, ¿verdad? Es similar a otros lenguajes de programación, como C, o C++. Entonces aquí tenemos el primer elemento de esta secuencia de vectores, son los 100 primeros días de retornos de la soja, ¿verdad? No se asusten por los números que ven, porque recuerden que lo hemos estandarizado, por eso no tenemos los valores que deberían ser. Y aquí, el correspondiente valor para Y es es el retorno del día 101. ¿Ok? O sea, usamos los primeros 100 valores de retorno de la soja para predecir el valor 101. ¿Okay? Bueno, para que sea comparable, utilizamos el primer 80% inicial de los datos para entrenar el modelo y el siguiente 20% para testear, ¿verdad? Entonces aquí construimos el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Bueno, recuerden que habíamos importado de lo que es la librería Keras, ¿verdad? Habíamos importado estos elementos que es justamente para construir la arquitectura de la red neuronal, ¿sí? Keras justamente permite de forma muy sencilla construir distintas arquitecturas de red neuronal. Obviamente que si quieren mayor flexibilidad, deberían usar PyTorch. Depende obviamente de sus necesidades. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que construimos una red LSTM que va a tener dos hidden, o sea, dos capas ocultas, dos hidden units, cada una de las cuales va a tener 50 unidades. O sea, va a tener para cada vector de estados, va a tener 50 perceptors. ¿Okay? Volviendo un poco a lo teórico, para que se entienda. Estaba aquí. Vamos a tener dos de estas hidden layers, o sea, dos conjuntos de capas ocultas, y cada uno de estos vectores de estado, para cada uno de los periodos de tiempo, va a tener 50 unidades. Bien, aquí, fíjense que aquí adicionamos una capa de tipo dense o densa de una unidad, es básicamente la output layer o la capa de output, que va a tener un único perceptron, que es nuestra predicción del retorno de la soja. Fíjense que aún esta red neuronal, que es una estructura relativamente sencilla, hay que estimar un total de 30.651 parámetros. Comparemos con lo que es el modelo ARMA, perdón, que son básicamente 1, 2, 3, 4, 5, son 6 parámetros, ¿no? Acá tenemos 30.650. Hay alguna diferencia. Fíjense aquí que ajustamos, bueno, aquí lo que hacemos con esto es entrenar los parámetros del modelo. Fíjense que utilizamos el conjunto de entrenamiento para X y para Y. Estos dos elementos se denominan justamente hiperparámetros. Aquí utilizamos 150 epochs y un tamaño de batch de 25. Esto obviamente que, o sea, no, lo hice en forma sencilla porque es básicamente un ejemplo, pero para hacerlo en forma correcta, uno aplica lo que se denomina el método de validación cruzado, cross-validation, porque distintos valores, ¿verdad?, de estos hiperparámetros, el número de epochs y el tamaño de batch, van a generar o sea, capacidades distintas de modelo para predecir, ¿sí? Entonces, justamente se utiliza lo que es el método de validación cruzada para elegir en forma óptima, ¿verdad?, estos hiperparámetros. ¿Qué son los epochs? Es la cantidad de veces que entrenamos sobre todos los datos
el modelo. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es, estamos recorriendo todo el conjunto de entrenamiento 150 veces para estimar los parámetros. ¿Okay? Después cuando en el curso se va a entender mejor qué es eso, y el tamaño de batch, básicamente estamos dividiendo el total del conjunto de entrenamiento, que era, yo no recuerdo bien cuánto eran 2.212 datos en total, los dividimos en subconjuntos de 25, ¿verdad? Cuando se actualizan el valor del parámetros. Bien, aquí hacemos la predicción de los retornos, ¿verdad? Lo aplicamos, fíjense, sobre el conjunto de testeo de X. Aquí tenemos las predicciones del modelo. Y fíjense aquí, cuando lo comparamos con los retornos. ¿Okay? En principio, fíjense, si lo comparamos, hacemos una comparación directa visual, y por eso lo visual a veces engaña, uno diría que es muchísimo mejor que el modelo ARMA, ¿verdad? O sea, visualmente parece realmente mucho mejor. Pero cuando uno va, ¿verdad?, a lo que es el error cuadrático medio, fíjense que no hay tanta diferencia. ¿Eh? Es menor, pero no hay tanta diferencia. ¿Por qué? Porque el modelo ARMA pronostica muy cerca de la media, ¿verdad?, de la serie, que está muy cerca de cero. Entonces, si bien hay errores, o sea, si bien el modelo ARMA tal vez no capta esta volatilidad muy, muy importante, ¿verdad?, o estos incrementos muy importantes de la volatilidad del retorno, que sí lo hace el modelo LSTM, que es un modelo no lineal. También es cierto que el modelo LSTM a veces, ¿verdad?, es un modelo tan complejo que, si bien en algunos momentos capta de forma muy precisa los cambios, o sea, los cambios de retorno, la volatilidad importante, lo cierto es que en otros casos la predicción es muy imprecisa, ¿verdad? De repente son valores muy distintos a los verdaderos, y eso genera errores, o sea, errores de predicción muy importantes. ¿Okay? Entonces, fíjense que es un modelo mucho más complejo que en principio tendría más sentido cuando uno tiene una serie tan volátil, ¿verdad? Porque la idea es justamente captar digamos, esa complejidad de la serie y poder tratar de pronosticarla, que es lo que intenta hacer el modelo LSTM. Pero por otro lado, a veces las series temporales, y sobre todo las financieras, son muy complejas, ¿verdad? Tienen cambios muy abruptos muchas veces que por más complejo que sea el modelo no son captados, y eso genera un error de predicción muy importante, que si uno tiene un modelo más sencillo que pronostica siempre cerca de la media, va a tener un error menor. Entonces, este modelo, que es muchísimo más complejo, es más preciso, pero tampoco mucho más preciso. ¿Verdad? Las series de tiempos son un bicho muy, muy especial. Y nos falta lo que es el Random Forest. Para aplicar Random Forest usamos también 100 rezagos del retorno de la soja como predictores, ¿sí? Entonces generamos esta función justamente para generar esos 100 valores, ¿sí? Esos 100 rezagos, perdón. Generamos los rezagos, dividimos el dataset también en conjunto de entrenamiento y conjunto de testeo. De nuevo, la idea es digamos, que usar el 80% de los datos para entrenar el modelo y el 20% restante para pronosticar. Y aquí corremos el modelo, recordemos que lo habíamos importado como paquete de scikit-learn. Fíjense, en Estimators, lo que estamos diciendo es que este modelo se va a basar en 500 árboles de regresión. O sea, la predicción va a estar basada en el promedio de las predicciones de 500 árboles de regresión. Este hiperparámetro se puede modificar, y también, al igual que en el caso de red neuronal, se elige acorde con el procedimiento que se llama validación cruzada, ¿verdad? Que en principio permite optimizar estos hiperparámetros. Y recuerden que elegimos un conjunto de predictores, ¿verdad? Un subconjunto de predictores en cada nodo de decisión, o sea, de estos 100 rezagos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí es que en cada nodo de decisión elija la raíz cuadrada de esos 100, que son 10. O sea, va a elegir al azar 10 predictores, y de esos 10 predictores va a tomar uno para hacer la partición del espacio muerto. Aquí se ajusta el modelo, ¿verdad? Se hace la predicción, y fíjense que tenemos aquí el error cuadrático medio, que es levemente inferior al de modelo ARMA, pero es superior al del LST. Fíjense que de hecho las predicciones parecen en cierto punto tratar de replicar un poco más lo que es o si se quiere tratar de mejorar lo que es respecto a tratar de seguir la alta volatilidad de la serie, pero sigue siendo una predicción que está alrededor de la media, a diferencia de lo que es el modelo LST, ¿no? Y bueno, en resumen, acá tenemos el error cuadrático medio. Vemos que el modelo ARMA,
El modelo lineal tiene un error cuadrático medio más elevado, pero no podemos descartar este modelo lineal de por sí, porque como vamos a ver en el curso, si le introducimos varianza heteroscedástica a través de lo que se denomina el modelo Garch, ¿verdad? Tenemos de repente un modelo con mayor capacidad predictiva. Y segundo, porque los modelos no lineales justamente tratan ¿verdad? De representar la complejidad de lo que son las series, ¿verdad? De representar la complejidad de los datos, en este caso una serie temporal, que puede ser muy útil en ciertos periodos de tiempo para cierto comportamiento de la serie, pero que después puede llegar a tener errores muy importantes y que hasta sean mayores que el modelo ARP, ¿verdad? Entonces no podemos descartar de todas maneras los modelos más sencillos. Así que bueno, esto es un poco ¿verdad? La idea de esta clase era darle un pantallazo general de cómo sería el curso, ¿verdad? Como vemos es lo teórico y después ir a lo aplicado en código para tratar justamente de vincular conceptos teóricos con aplicaciones prácticas. Así que bueno, esto sería la masterclass y bueno, no sé si tienen preguntas, consultas, estoy a disposición. Muchas gracias, Samuel. Muy interesante. A ver si por ahí hay algún comentario, pregunta.